Muy buenas noches con todos ustedes, un gusto saludarles nuevamente. Sé que algunos de ustedes han compartido estas 2 noches juntos y me alegro mucho de continuar con esto que le han titulado una semana de énfasis espiritual. Y yo creo que siempre es importante que nosotros volvamos a recordar aquello que el Señor ha establecido de tal manera que a través de ese recordatorio nosotros podamos afinar nuevamente nuestro motor espiritual y podamos entender las grandes verdades que el Señor ha dejado para nosotros. Y en estos días, en estas 2 noches anteriores, hemos estado hablando de la naturaleza de la iglesia. Y yo creo que era sumamente importante el poder recordar quiénes somos como iglesia. Y especialmente lo que vimos en las 2 noches anteriores fue la provisión de Dios en Jesucristo para su iglesia. ¿Cómo es que nosotros nos constituimos como iglesia? Nos constituimos como iglesia producto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que así como el Señor hizo toda provisión para nuestra salvación, el Señor también hizo toda provisión para que nosotros podamos ser su pueblo y para que nosotros también podamos vivir en comunidad. Eso lo vimos la primera noche. Y en la segunda noche nosotros hablamos de la novia santa, la iglesia como novia de nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos cómo el Señor hizo provisión para que su iglesia sea de su propiedad, de tal manera que el Señor haga una labor profunda sobre nuestras vidas, sobre la base de la redención que Él nos ha entregado en Cristo Jesús. De tal manera que nosotros podemos estar seguros en la provisión de Dios para nuestras vidas. Podemos estar seguros en que la iglesia prevalecerá. Podemos estar seguros que la iglesia está asegurada en las manos de nuestro Señor, que es cabeza de la iglesia. Y en medio de esa seguridad, nosotros podemos hablar de que el Señor nos ha adquirido con propósito, que el Señor ha adquirido su iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, pero el Señor también ha constituido su iglesia para cumplir con una tarea, para poder realizar una obra, para poder representar al Señor como pueblo de Dios en medio de la humanidad que vive sin Dios. Por eso, en esta noche vamos a hablar de la iglesia como sal y como luz. Vamos a hablar de la responsabilidad, el servicio y el testimonio en el evangelio que la iglesia tiene, producto de que le pertenece al Señor. Yo creo que los 2 temas anteriores sostienen este tema. De tal manera que si usted no ha estado con nosotros en estas 2 noches anteriores, yo le invito a que luego pueda recurrir a las redes y pueda encontrar estos temas, porque yo creo que lo que hablaremos ahora no se sostiene por sí mismo, sino que se sostiene en el amor del Señor por su iglesia, que ha derramado tan abundantemente que nosotros podemos sí ahora hablar de este tema. Así que permítanme orar unos segundos y simplemente poner este tema delante del Señor. Señor, quiero darte gracias por este tiempo, darte gracias, Señor, por tu iglesia, darte gracias, Señor, por esta iglesia aquí en Miraflores, pedirte, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestras circunstancias, de tal manera que queremos ponernos delante de ti y suplicarte, Señor, tu bendición, la guía de tu Espíritu Santo, de tal manera que todo lo que digamos o hagamos sea enteramente para tu gloria y honra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para poder hablar de nuestra responsabilidad como cristianos, quisiera hacer un poco de historia. Y quisiera remontarme al 4 de febrero del año 362 después de Cristo. El 4 de febrero del año 362 después de Cristo es una fecha importante. Ese día el emperador Julián, conocido como el apóstata, promulgó un edicto de libertad de religión en Roma.
Él había descubierto que las persecuciones contra los cristianos no favorecían el hecho de que los cristianos desaparezcan, sino que su influencia se hacía cada vez aún más grande. Por lo tanto, este decreto de libertad religiosa tenía como propósito fomentar nuevamente el paganismo que parecía estar acabándose, de tal manera que Roma iba a impulsar no solo al cristianismo, sino que iba a favorecer a las religiones paganas. De tal manera que a través de ese edicto, él ordena la reapertura de los templos paganos, provee el retorno a Roma de líderes paganos que hayan sido expulsados, y aún en su intento de favorecer una libertad religiosa, intentó aún reconstruir el templo destruido de Jerusalén. Sin embargo, sus intentos el hecho de favorecer el paganismo no llevó a buen puerto, y él simplemente muere 8 años después en batalla. ¿Por qué les cuento la historia de Julián? Porque definitivamente a lo largo de los años y a lo largo de los siglos y los 2 milenios que la iglesia tiene con vida, la iglesia ha sido expuesta a muchas presiones. La iglesia ha sido expuesta y se ha buscado acabar con la iglesia en muchas oportunidades. En nuestro tiempo, todavía hoy, estamos viviendo grandes batallas de tipo moral con respecto a la libertad, a la autonomía y a la realidad de la vida de la iglesia y del mensaje que la iglesia predica. Definitivamente la sociedad y la cultura contemporánea está combatiendo y está luchando contra la iglesia. Y lo que se busca es dejar atrás una influencia del judeocristianismo que ha tenido sobre la civilización occidental en los últimos 2000 años. Pero la pregunta ¿es que la iglesia realmente logró algo con la humanidad en los últimos 2000 años? De tal manera que nosotros podamos insistir todavía en que la iglesia tiene un servicio o tiene algo que entregarle a la sociedad en nuestro tiempo. Definitivamente ahora se habla de la religión como algo privado, como algo que tiene que ocupar mi vida en las 4 paredes de mi propia habitación y simplemente en el centro de mi corazón. Que no hay nada más que hacer y que el hecho de que todo aquello que tenga que ver con mi fe quede recluido a una esquina de mi vida privada y quizás cerca de mi propia familia. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer y preguntarnos si es que nosotros quisiéramos retroceder 2000 años y anular toda influencia de la iglesia de tal manera que volvamos a vivir los años felices del Imperio Romano. Esa es una pregunta válida para hacernos en este tiempo, especialmente en que se quieren destruir todos los valores, todas las normas y todos los cambios que la iglesia propició en estos 2 milenios. Sin embargo, permítanme recordarles solo algunos aspectos muy breves de cómo era el Imperio Romano antes de la llegada del cristianismo. La vida antes de Cristo en Occidente era en general difícil, peligrosa, dolorosa y violenta. Definitivamente no existía la misericordia, no existía la compasión, no existía la atención a los desvalidos y necesitados. El valor de la vida humana era insignificante. En términos morales, es muy difícil volver a relatar los tiempos que se vivían en esa época. Básicamente podemos señalar, y con dificultad señalar, por ejemplo, que la homosexualización de los púberes y adolescentes era fomentada por los patricios romanos, que tomaban a jóvenes adolescentes simplemente como métodos anticonceptivos. Una de las grandes quejas de los pescadores romanos en el río Tíber era que muchas veces las redes no estaban llenas de peces, sino de niños que eran tirados al río luego de haber sido abortados. La vida en Roma era una vida difícil.
Cada año morían unos 8.000 gladiadores en los circos romanos. La mayoría de ellos eran soldados derrotados en batalla de ejércitos extranjeros a los que se les daba la oportunidad de una muerte digna, cruel pero honrosa. Pocos gladiadores vivían más de 10 peleas y no pasaban en su gran mayoría de los 30 años. El promedio de vida de un soldado romano era entre los 18 y los 25 años. La cultura reforzaba la ausencia de culpa y se buscaba enaltecer simplemente la sobrevivencia. Una sobrevivencia que era necesaria porque en Roma entre el 25 y el 40% de la población era esclava. Ellos no tenían ningún derecho legal y algunos esclavos en los lugares de actividad más bajos ni siquiera llegaban a tener un nombre durante toda su vida. A los esclavos se les consideraba res o reses, que tiene que ver con el hecho de que ellos eran simplemente objetos. Ustedes saben a lo que le llamamos res hoy en día, ¿verdad? Muchos de ellos no tenían ni potestad sobre su vida, su futuro o su familia. Un académico romano del tiempo decía que los esclavos eran implementos agrícolas parlantes. La cultura romana no favorecía la compasión. Plauto, un escritor romano del siglo III, decía: no le haces ningún servicio a un mendigo dándole comida y bebida. Pierdes lo que le das y le prolongas la vida para que se alargue su miseria. Un historiador contemporáneo, hablando de ese tiempo, él dice: la misericordia era considerada como un defecto de carácter y la compasión como una emoción enfermiza, debido a que la misericordia involucra el proveer ayuda inmerecida o socorro. Se le consideraba como contraria a la justicia, que es simplemente lo que mereces. Los filósofos clásicos enseñaban que la misericordia de hecho no es gobernada por ningún tipo de razón y por lo tanto los humanos deben aprender a frenar ese impulso. El llanto de los que no merecen misericordia no debe ser respondido. La lástima es un defecto del carácter indigno de los sabios y excusable solo en aquellos que todavía no han madurado. Estos son conceptos que formaban parte de la realidad del Imperio Romano antes de la llegada del cristianismo. Sin embargo, nuestros antepasados, aquellos que confiaron sus vidas en Jesucristo y asumieron la realidad del Evangelio para sus propias vidas, produjeron un cambio significativo en la sociedad que fue absolutamente condenado por la cultura imperial. El mismo emperador Julián escribió, y escuchen esta frase: estos impíos galileos no solo alimentan a sus propios pobres, sino que también a los nuestros. Dándoles la bienvenida en sus ágapes, ellos los atraen como se atraen a los niños con un dulce. Definitivamente, muchas de las cosas que para nosotros son normales en una sociedad como la nuestra, no formaban parte de la sociedad dentro del gran imperio romano. La idea de los hospitales, de los orfanatos, de los hospicios, todas son ideas creadas por cristianos que confiaron en su Señor y que se lanzaron en un servicio de amor en un imperio que carecía de misericordia y que carecía de compasión. Ahora, ¿de dónde surge este concepto de servicio para la iglesia? ¿De dónde es que aparece este grupo de personas que muchos de ellos estuvieron dispuestos a entregar su propia vida para atender a un necesitado? En los tiempos en que las pestes abrumaban al Imperio Romano,
y los grandes patricios huían hacia el campo, muchos cristianos se quedaban en medio de las ciudades para atender a los enfermos y morían juntamente con ellos. ¿De dónde surge este espíritu de entrega? ¿Qué es lo que se produce en el cristianismo que hace que una realidad tan tangente, tan bien afirmada, se cambiara en ese tiempo? Lo primero tenemos que señalar, y que forma parte de nuestra realidad espiritual y que forma parte de nuestra herencia, es el hecho de la presencia de un Dios diferente. La presencia de un Dios diferente. No debemos olvidarnos que la cultura romana era una cultura muy religiosa. Solo en la ciudad de Roma había 41 inmensos templos a dioses mayores y habían cientos y hasta miles de capillas para dioses menores. Sin embargo, los dioses romanos no eran compasivos ni eran cercanos. Por el contrario, fomentaban el terror de sus seguidores. Carecían de amor o de solidaridad. Eran sumamente temperamentales, amorales y violentos. Esa diferencia era abismal con la presencia del Dios de los cristianos, con el Dios que aparece en el Antiguo Testamento. En su aparición a Moisés, cuando el Señor ordena que prepare nuevas tablas de piedra que tengan la ley y los mandamientos para la instrucción de ellos, el Señor anticipa su carácter. El Señor anticipa su carácter y nos muestra cómo Él es. En Éxodo, el capítulo 34, el versículo 6, nosotros encontramos las siguientes palabras. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa es la característica del Dios hebreo. Cuando Dios se presenta delante de Moisés, le dice a Moisés: yo he oído, yo he sentido, yo he percibido el clamor de mi pueblo que está sufriendo y yo he venido a liberarlo. Por lo tanto, ve y haz aquellas cosas que yo te ordeno hacer para que mi pueblo sea liberado. Esa es la característica fundamental de nuestro Dios. Él es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Nosotros podemos extendernos e ir por todas las escrituras y descubrir a ese Dios de amor, a ese Dios compasivo, a ese Dios cercano, a ese Dios que perdona nuestros pecados, que responde nuestras oraciones, que nos abre las puertas de su reino, que nos convoca por gracia a la salvación a pesar de nuestra condición. Ese era y es el Dios de los cristianos, el Dios que nos mueve a la acción, el Dios que no nos deja sentados simplemente disfrutando de su presencia en nuestras vidas, sino que el Señor que nos llama a compartir con Él esa responsabilidad que Él tiene como proveedor de su creación. De tal manera que ese Dios grande y poderoso nos llama a compartir esa misión. Nosotros tenemos la realidad establecida de un Dios que nos llama a compartir una misión con Él. Y cuando hablamos de misión, no simplemente nos estamos refiriendo al hecho de poder ir al extranjero o a ir a una localidad lejana a compartir el evangelio, sino que más bien estamos hablando de una realidad fundamental que nos obliga a reconocer que el Dios que nos ha dado de gracia
nos llama también a entregar de gracia. El Dios que provee para nuestras necesidades y que nos ha enseñado a orar que el pan nuestro de cada día Él nos lo puede dar hoy, es el mismo Dios que nos reclama para que nosotros compartamos el pan con aquel que lo necesita. Esa es nuestra responsabilidad. De tal manera que cuando nosotros encontramos la idea de la palabra misión en la Escritura, nos vamos a sorprender con una realidad que es una realidad sumamente interesante. La palabra misión solo aparece una vez en el Antiguo Testamento. No aparece en muchas oportunidades. Sin embargo, es una realidad que forma parte de nuestra responsabilidad como vida, como ser parte de la iglesia. El Señor le ordena a Saúl a atacar a Amalek y lo invita y le ordena a cumplir esa misión. Es interesante que la palabra misión tiene que ver con el hecho de ir. El origen de la palabra en hebreo para misión tiene la idea de huella, la idea de ir por un camino y seguir un camino trazado, tomar un camino determinado producto de una orden fundamental. El apóstol Pablo replica esa idea cuando nos dice que nosotros tenemos que seguir sus pisadas, de tal manera que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor. De tal forma que la misión bíblica, la misión que el Señor nos encarga, es una misión que tiene que ver con el replicar aquello que el Señor ya ha hecho por nosotros. Cuando nosotros hacemos un análisis espiritual, como lo hicimos ayer y anteayer, de la realidad de lo que Dios ha hecho a nuestro favor, desde nuestra salvación, liberándonos de la muerte en la que nosotros nos encontrábamos sumidos, a la realidad en la que ahora nos ubica, esa realidad nos invita, nos empuja y nos insta a compartir esa misma misión. El Señor nos llama a que nosotros podamos asumir esa misma responsabilidad que asumieron los primeros cristianos, porque esos primeros cristianos no dependían de nada más que del Señor y de la obra que el Señor había hecho en ellos. Y esta tarea es sumamente importante, que nosotros podamos reconocer que el Señor espera de nosotros que nosotros hagamos y compartamos de la misma manera que Él lo ha hecho con nosotros. Ahora, ¿nos corresponde a todos? Definitivamente nos corresponde a todos. Nos corresponde a todos, ¿por qué? Porque el Señor es un Dios que envía. Porque nosotros tenemos un Dios que ha hecho tanto por nosotros que ahora es imperativo que nosotros respondamos de la misma manera. El Dios que ha manifestado amor en nuestras vidas es el mismo que nos invita ahora a amar con el mismo amor. Así como el Señor nos enseñó en la oración modelo que pidamos por el pan de cada día, es el mismo Señor que nos dice que nosotros que Él nos perdone nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, de tal manera que haya un vínculo de complementariedad en medio de nuestras responsabilidades como seres humanos. Volviendo al Antiguo Testamento, por ejemplo, nosotros nos encontramos que cada siervo de Dios fue llamado a una tarea. A Noé se le dijo: hazte un arca de madera, y lo hizo así Noé. A Abraham se le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y nos dice la Escritura: y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. José, a pesar de todas sus vicisitudes, él le dice a sus hermanos allí al final del Génesis:
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Aún en medio de las circunstancias adversas de José, José se entiende a sí mismo como un siervo para bendecir a sus hermanos que habían actuado en contra suya. Moisés, como ya lo vimos hace un momento, el Señor le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y luego Josué, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les daría. Definitivamente nos encontramos con un Dios que le encarga una tarea a su pueblo y en donde ninguno de nosotros es ajeno a esa responsabilidad. Ninguno de nosotros puede quedarse cruzado de brazos pensando que a nosotros no nos toca aquello que el Señor le ha encomendado a toda su iglesia. Y debemos recordar también que nuestro Señor Jesucristo no es ajeno a ese envío. Jesucristo es un Salvador en misión. Miren lo que Él dice en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Definitivamente, si nosotros entendemos que estamos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es la misión que tú tienes para mí? Porque no habrá personaje en la Escritura al que nosotros leamos en el que no descubramos que el Señor lo bendijo con una misión. De tal manera que nuestra espiritualidad como creyentes no solo depende del hecho de caminar con el Señor y ver que nuestra vida florece, sino también del hecho de ver que nuestra vida florecerá aún más cuando descubrimos que el Señor tiene una tarea para nosotros. Una tarea de la cual nosotros somos responsables, como el Señor Jesús se sentía responsable también de su propia tarea. En Juan 4:34, Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vuelvo a repetirlo. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Muchas veces nosotros podemos preguntarnos: bueno, yo no tengo ninguna obra que acabar. Realmente, personalmente, yo no tengo nada en mis manos que me haga responsable de nada. Pues déjame decirte que tienes razón, porque no se trata de tu obra, se trata de la obra del Señor. Se trata de aquello que el Señor quiere hacer a través de ti, pero que sigue siendo suyo. Se trata de la oportunidad de que tú puedas ser, como parte del cuerpo de Cristo, que tú puedas ser las manos del Señor obrando en aquello que Él quiere hacer a favor de la humanidad o a favor de su pueblo. Jesucristo entendió que Él había descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. Y que el hacer la voluntad del que le envió era su responsabilidad, porque él tenía que acabar esa obra. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos, a diferencia de los dioses paganos romanos, que solo vivían para sí mismos, nosotros tenemos un Dios que es un Dios grande en misericordia, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia. Y esa misericordia que se extiende a lo largo del tiempo, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. De tal manera que el salmista puede decir que por la mañana
se renueva la misericordia de Dios para que por la tarde estemos cantando de su fidelidad día tras día. Pues ese Dios misericordioso es el Dios que nos invita a compartir con Él y nos ordena a sujetarnos en obediencia para obedecerle en ese mismo encargo de poder realizar su obra. ¿Y cuál es esa gran comisión que nosotros encontramos en la Escritura? Pues ustedes la conocen y es muy popular y está escrita con letras muy precisas en Mateo 28, los versos 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí, en medio de este mandato, podríamos quedarnos pensando que se trata simplemente de un mandato religioso, ¿no? De evangelizar, de poder llevar la palabra a todo lugar, lo cual es cierto. Pero nos quedamos cortos si es que pensamos que la gran comisión solo involucra el compartir el mensaje del evangelio. En realidad, la responsabilidad que nosotros tenemos es de ir y hacer discípulos. Y hacer de alguien un discípulo involucra una acción mayor que solamente hablarle. Pero esta comisión no empieza solamente con la idea de que nosotros tengamos esa responsabilidad, sino que empieza un versículo anterior, en el verso 18, cuando Jesús se acerca y les habla diciendo y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús nos dice que Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, Él nos está diciendo que todo le pertenece, que nada le es ajeno, que todo le compete, que Jesús tiene jurisdicción sobre todo el universo. Y esa jurisdicción del Señor sobre todo el universo nos hace recordar que si el Señor tiene esa jurisdicción, entonces cualquier encomienda que Él nos haga incluye entonces esa jurisdicción. Que nosotros podamos servir al Señor observando todo aquello que sucede a nuestro alrededor y que entendamos que tenemos la responsabilidad de ser sal y luz, no solamente en medio de las cuatro paredes del terreno de la iglesia o en medio de las cuatro paredes de nuestro grupo pequeño o de nuestro ministerio, sino que la potestad y la jurisdicción del Señor y que la competencia del Señor, la autoridad del Señor y el poder del Señor incluye todo lo que nosotros vemos en el vasto universo. Esa primera convicción hace que nosotros podamos entender el llamado que el Señor nos hace. El Señor nos dice: vayan y hagan discípulos en todos los lugares de la tierra y en medio de todas las naciones, producto de que Él tiene la jurisdicción y porque Él tiene la autoridad. Pero el Dios que tiene la autoridad y la jurisdicción es un Dios misericordioso, que Él mira la necesidad y nos invita, nos llama a satisfacerla. Y cuando nos llama a satisfacerla, el Señor nos dice: vayan y hagan discípulos. Es movernos en una determinada dirección. Pero a mí siempre me llama la atención lo que dice el verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hermanos, cuando dice que
nosotros les enseñemos a guardar todas las cosas que Él ha mandado, significa que nosotros tenemos que enseñarles a poner en práctica lo que Él ha mandado. Y para poder enseñar a poner en práctica lo que Él ha mandado, en primer lugar tengo que ponerle en práctica yo. Porque si yo quiero enseñar carpintería y no sé usar el serrucho, de nada valen mis palabras. De la misma manera, entonces, nosotros estamos llamados a ir y a demostrar con hechos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nuevamente, este enseñar a guardar involucra toda la gama de instrucciones que el Antiguo y el Nuevo Testamento traen consigo. Y todos los llamados a que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios en medio de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar al Señor para que nos diga qué tenemos que hacer. ¿Somos responsables de la tarea? Somos responsables de la tarea. ¿Podemos quedarnos observando mientras otros la hacen? No. En este partido no hay tribunas. El único que observa y participa es el Señor. Porque en medio de este mandato de Dios, yo quiero que ustedes vean estos dos portalibros, estas dos columnas que sostienen la gran comisión. La primera es que el Señor tiene toda jurisdicción sobre el cielo y la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa es la primera realidad. El Señor no queda recluido a un ambiente, a una iglesia, a una denominación, a un grupo pequeño. El Señor tiene todo poder y autoridad sobre el universo entero. Luego viene la comisión, pero la segunda columna que sostiene la comisión son las palabras de Jesús cuando dice: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no ha abandonado la misión. El Señor permanece activo en la misión, de tal manera que nosotros estamos llamados también a ir, a movernos, a pararnos de nuestros asientos, a poder descubrir y acompañar al Señor en la tarea, porque Él no nos envía solos. Él nos dice: yo tengo toda autoridad, por eso anda con confianza y yo voy contigo. Ninguno de nosotros irá solo, porque además somos un cuerpo llamados a servir al Señor todos juntos. Por eso es que esta realidad es tan hermosa que no nos podemos quedar simplemente relajados o sumidos en nuestro propio descanso, sino que tenemos que ir y descubrir aquello que el Señor tiene para nosotros, porque más bienaventurado es uno dando que recibiendo. Y saben, simplemente para concluir, yo no les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, yo sé que la iglesia está en movimiento. Miraflores está en movimiento. Y nosotros nos tenemos que incorporar a ese movimiento. Y déjenme decirles algo más importante todavía. El Señor ha diseñado un universo que está en movimiento. Y yo cerré mis páginas y me voy a quedar sin el dato. Un universo que está en movimiento. La Tierra gira alrededor del Sol. ¿Saben ustedes a qué velocidad? A 110,000 kilómetros por hora. 110,000 kilómetros por hora. Y todo el sistema solar está girando alrededor de la Vía Láctea a 828,000 kilómetros por hora.
Ese es el movimiento de Dios. El Señor nos quiere en movimiento. El Señor quiere que participemos de este movimiento. Miren ustedes qué estable es este planeta. Ir a 110 kilómetros por hora debería ser que estaríamos, pero no, el Señor lo ha hecho perfecto. Y no solamente la Tierra girando alrededor del Sol, sino el sistema solar girando alrededor de la Vía Láctea a 828,000 kilómetros por hora. Pero hay estabilidad. Hermanos, no tengamos miedo ponerle un poco de movimiento a nuestras vidas. No temamos sudar un poquito para la gloria de Dios, porque el Señor le da estabilidad a nuestras vidas para poder hacer lo que tenemos que hacer. Caminemos con Él. Enfrentemos las dificultades, ayudemos al necesitado. Recordemos a nuestros antepasados que transformaron toda una sociedad sin misericordia en una sociedad compasiva. Tenemos muchas luchas y muchas batallas que pelear, pero recordemos dos cosas que hacen que nuestra misión sea estable, así como esta tierra es estable. La primera es que el Señor tiene todo poder. Y la segunda es que Él ha prometido permanecer con nosotros. Bajo esta estabilidad, vayamos a 110,000 kilómetros por hora, que el Señor estará con nosotros. Oremos al Señor. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú eres un Dios en movimiento. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios proveedor, un Dios bueno, un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia, un Dios que escucha, que ve, que está atento al sufrimiento, a las dificultades, un Dios que proveyó a nuestro Señor Jesucristo para venir en salvación, dando su propia vida por nosotros. Señor, esa es la realidad del Evangelio y esa es la realidad de la iglesia. Por favor, Señor, ayúdanos a comprometernos contigo en esta tarea de ir. No nos queda más, Señor, que acompañarte, reconociendo que tú tienes todo poder y toda autoridad y reconociendo que tú has prometido estar con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos, Señor, que hay tareas por hacer. No permita, Señor, que nos quedemos sentados, que nos quedemos, Señor, simplemente observando, sino que participemos de esa hermosa tarea que tú tienes para nosotros. Bendecimos tu nombre. Te damos, Señor, la gloria a ti. Reconocemos, Señor, quién tú eres. Y en obediencia a ti, Señor, ayúdanos a ir y cumplir la tarea que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en aquel que vino, cumplió, hizo tu voluntad y al Él hacer tu voluntad, nosotros gozamos ahora de salvación. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador y en el nombre de Él te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vayamos a la tarea.